Bueno, vamos a ver en este otro vídeo el modelo OSI, ¿vale? Esto es un poco complejo, creo. Lo mismo ahora lo explico y vosotros lo entendéis a la primera y como soy unas máquinas, pero sí es verdad que un poco es muy abstracto y a ver si soy capaz de haceros entenderlo más o menos, ¿vale? En primer lugar tenemos que saber que el modelo OSI es, digamos, un estándar que se ha hecho a nivel internacional. De hecho, la Organización Internacional de Normalización, la ISO, eh, creó el modelo OSI para que se puedan conectar dispositivos en red de distintas arquitecturas, ¿vale? Y de hecho unir redes de distintos tipos. Para eso lo que se hace es que se ha ido agrupando distintos protocolos de red por niveles, concretamente 7 niveles, son 7 niveles de modelos OSI. Si alguno de vosotros va a estudiar algo de informática, se va a hartar de escuchar el puñetero modelo OSI. Y si lo entendéis es muy fácil, ¿vale? Una forma muy simple de resumir la ingente cantidad de protocolos que existen. Y si no lo entendéis, pues va a ser una pesadilla importante, ¿vale? A nosotros vamos a tocarlo obviamente a nivel bastante superficial, ¿vale? Pero intentad entenderlo y si no lo entendéis, pues lo que he dicho en el vídeo anterior, me preguntáis a mí después cuando estamos en clase, ¿vale? No tengáis problema porque vamos muy bien de tiempo y a pesar incluso de lo de la cuarentena y si puede ser, pues no me importa, o sea, una vez que terminemos este vídeo, en principio con lo que queda en la semana siguiente, la semana que viene, podríamos terminar el tema, pero no me importa perder una sesión más porque vamos relativamente bien de tiempo. Eh, al lío. Mira, el modelo OSI tiene, como digo, 7 capas, ¿vale? La idea es la siguiente. Esto es un ordenador, ¿vale? Y va pasando de una capa a la otra, la información va pasando de una capa a la otra, de la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y el físico, ¿vale? El nivel físico ya es el cableado, las conexiones wifi, etcétera. Eh, ese enlace físico, ¿de acuerdo? Se conecta con el enlace físico del receptor y ahí pues va subiendo hasta llegar al usuario. Esa un poco es la idea. Vamos a empezar a ver las distintas capas partiendo desde el usuario hasta el enlace físico, o sea, en ese sentido, empezando por la aplicación, ¿vale? Vale, el nivel 7. El nivel uno es el físico, que es el nivel con el que eh, más específico, y el nivel 7 es el más abstracto, ¿vale? Pues empezamos por el 7, ¿vale? Esa es la capa de aplicación. Ahí realmente es la capa que utilizan las distintas aplicaciones de conexiones red. Es la que está más cercana al usuario, de hecho con la que utilizamos, con la que nosotros interactuamos, la más visible para nosotros y se encarga de solucionar eh, las posibles diferencias que puede encontrar una aplicación para trabajar con distintos sistemas operativos. Eh, todas las Todos los protocolos de esta capa son independientes del sistema operativo, ¿vale? Van a funcionar igual, esos protocolos van a funcionar igual en cualquier sistema operativo, digo que sea Linux, Macintosh, Windows, Android, el que sea, ¿vale? Los protocolos más conocidos son el HTTP, que es el de las páginas web, ¿vale? El que trabajáis con el Chrome, eh, SMTP, POP3 e IMAP, que son los del correo electrónico, el FTP, que es para intercambio de ficheros, el BitTorrent, que os sonará, que es para un tipo de protocolo P2P que sirve para descargarse archivos de un ordenador a otro de forma cooperativa. Yo creo que expliqué en clase a qué se refería. Con el que se utiliza para descargarte películas, música, videojuegos, etcétera, de forma poco oficial. Vamos a dejarlo ahí. El DNS, que es el servidor nombre de dominio, que ya os sonará del año pasado, pero que veremos al final de este tema.
La siguiente capa, inmediatamente por debajo, es la capa de presentación, ¿vale? Es decir, cuando yo entro en una aplicación de red, por ejemplo en el Google Chrome, estoy entrando en la capa de aplicación. Cuando la información que yo envío, que obviamente en principio en ese caso es una petición de servicio o una petición a la página web, esa información pasa a la capa de presentación. Esa capa lo que hace es traducir la información de la aplicación, ¿vale? Que cada aplicación maneja la información de una forma determinada, a una forma en la que el receptor, el ordenador receptor, la va a poder recibir, ¿vale? Es como una especie como de traductor, como C3PO, ¿vale? Es capaz de traducir cualquier idioma. Información de BitTorrent, información de Google Chrome, de Firefox, información del correo electrónico, la traduce de forma que el otro ordenador, sea del sistema operativo que sea, la va a poder recibir. Esta capa, además, es la que se encarga de cifrar los datos, cifrar, encriptarlos, ¿vale? Para hacerlo, eh, para que no te los, cuando si te intercepta la información no la puedan leer, no la puedan utilizar, y de comprimirlo si fuese necesario. Nivel 5, capa de sesión. Esta capa se encarga de mantener y controlar el enlace entre distintos equipos, ¿vale? O sea, hasta aquí, fijaros que hasta aquí lo único que hemos hecho ha sido enviar la información a través de una aplicación y traducirla para que el otro dispositivo la pueda entender y codificarla. Aquí lo que hace es crear el enlace, crear la conexión entre el dispositivo emisor y el receptor. Es decir, en este caso, si estamos hablando del Google Chrome, pues entre este ordenador y el servidor web donde está la información. ¿Vale? Esta es la que se encarga, pues lo que pone aquí, ¿no? La conexión y la sincronización entre los distintos hosts. Los hosts son las estaciones. ¿A qué se refiere con la sincronización? Se refiere a que yo pido información al servidor web y el servidor web me la envía a mí. Si yo vuelvo a pedir más información al servidor web porque estoy pinchando distintos enlaces, el servidor me la tiene que enviar a mí, pero tiene que ser correlativa, ¿vale? Si no sincronizáramos, pues podría ocurrir que yo hiciera 3 peticiones dentro de la misma página web y le recibiera de forma desordenada, con lo cual no sabría si la página que yo estoy visitando se refiere al primer enlace al que he pinchado o al tercero, por poner un ejemplo. Capa de transporte. Aquí ya se supone que hemos pedido la información, se supone que la hemos traducido de forma que se pueda entender por parte del otro equipo. Ya la hemos encriptado si fuese necesario y hemos entrado a la conexión. Esto ya es con la conexión establecida, ¿vale? Aquí lo que hace es encargarse de que los mensajes lleguen sin errores, ¿vale? Que la información que llegue bien y en la secuencia que se espera y toda la información, no una parte. Para eso que se hace, se fragmenta la información, ¿vale? En segmentos que se llama. Es decir, la información, como hemos visto antes en lo de la computación, se divide en trocitos pequeños. Esa información dividida en trocitos pequeños, en esta capa es donde nos aseguramos que la recibimos, la ordenamos si viniese conmutación por paquetes o directamente comprobamos que la hemos recibido todas y que no hemos perdido ninguna. ¿Vale? Esto se hace a través de dos protocolos, ¿vale? El UDP y el TCP. Os sonarán algo que el año pasado cuando hicimos la práctica de redes, la del router, la de configurar un router, abríamos los puertos TCP y UDP, ¿vale? Los puertos lógicos de los que habla con el cortafuegos son puertos asociados a estos protocolos, a TCP y a UDP. Cada uno de los puertos tiene 65.536 puertos posibles, cada uno de los protocolos, perdón. Hay 65.536 puertos TCP y 65.536 puertos
UDP. ¿Qué diferencia hay entre un protocolo y otro? Lo vamos a ver después más adelante, pero básicamente es que el UDP es un protocolo de transporte, de la capa de transporte, que no está orientado a conexión. Es decir, se envía la información y nos despreocupamos. Nosotros enviamos los distintos segmentos y nos despreocupamos. El otro equipo va recibiendo segmentos y es la aplicación, hasta que no llega la aplicación, no se comprueba si está bien, es la aplicación la que comprueba si el archivo está corrupto o no está corrupto, y en caso de que esté corrupto, pues nos pregunta si la queremos volver a recibir, ¿vale? Es mucho menos confiable, mucho menos seguro, pero mucho más rápido. El protocolo TCP, este protocolo sí se asegura de que enviamos la información, de que la información que enviamos la recibimos, ¿vale? Este se encarga de asegurarse de que la información que hemos enviado, el otro equipo la ha recibido sin ningún problema. Si por el camino se pierde alguno de los fragmentos que hemos enviado, vamos a saberlo. ¿Por qué? Porque el protocolo TCP se encarga de enviar la información y de enviar una señal avisando de que se ha enviado. Se encarga de recibir, desde un punto de vista enviar y desde otro punto de vista recibir, confirmación de que se ha recibido. Y si durante un tiempo determinado no se ha recibido, se da por supuesto que se ha perdido y entonces se vuelve a reenviar. Con lo cual nos aseguramos siempre de que esa información se ha recibido de forma correcta, que no se han perdido paquetes y que los paquetes se han recibido bien y además los clasifica. Aquí vemos, ahora que ya hemos visto algunos de los niveles, creo que lo entendí un poquito mejor, ¿vale? La estación a través de la aplicación, manda la información, o sea, cuando en este sentido estamos todavía dentro del equipo emisor, ¿vale? Aquí es donde llega el equipo receptor y va subiendo. La información se envía desde la aplicación a la capa de presentación, ¿vale? En la capa de presentación lo que se hace es que se traduce de forma que cualquier equipo lo vaya a poder recibir, da igual del tipo que sea, cualquier sistema operativo, y se encripta si es necesario. Aquí se establece, se establece en la capa de sesión, se establece la conexión con el otro equipo. En la capa de transporte se divide en segmentos los paquetes y esos segmentos se van a enviar, se van a pasar, por supuesto, siempre a la capa de red, siempre repito, desde una capa superior a una más inferior, pero dependiendo de si es TCP o UDP, de forma que se vaya comprobando si se va recibiendo, si el emisor ha recibido el paquete con forma correcta o no. Nos vamos a la capa de red, ahí recibimos la información de la capa de transporte y esta es la capa que se encarga de enviar la información, de decidir por dónde se va a enviar la información, a través de lo que hemos visto antes en los nodos de la red de la conmutación de redes, a través de qué camino, de qué ruta, ¿vale? ¿Cuáles de los nodos cercanos es al que lo vamos a enviar? Es también esta capa donde actúan los cortafuegos, es aquí donde cortamos, digamos, la conexión de los puertos. Como en la capa anterior es donde se generan los puertos, donde se utilizan los puertos, que tienen los protocolos TCP/UDP. Aquí en esta capa es donde se decide si ese puerto está admitido o no está admitido, ¿vale? A través del cortafuego. Se encarga obviamente del control de congestión y errores de entrega de paquetes y bueno, esto lo de la fragmentación lo vemos más adelante. Lo de la congestión, obviamente, si es el router el que decide por dónde enviamos la información, si tenemos varias opciones, pues obviamente el router procura mandarlo por la opción que está menos congestionada. Por eso se refiere que controla la congestión y la entrega de paquetes. Y la que se encarga de comprobar que efectivamente
hemos recibido, que el emisor ha recibido el paquete, no ha recibido a través de distintos tipos de mensajes de confirmación. Y lo de la fragmentación y rearmado lo que hace es que cuando se está enviando, ¿vale? Como podemos ver aquí, los segmentos que es de la capa de transporte se convierten ahora en paquetes. Básicamente los paquetes no son nada más que los mismos segmentos, pero con un encabezado en que incluye la información de la red, ¿vale? Es decir, la dirección IP de donde se envía y la dirección IP a donde se va a enviar. Eso se coloca en la capa de red, ¿vale? Es decir, es la capa que se encarga de manejarse dentro de las distintas redes del sistema. Los protocolos que se utilizan son los protocolo IP, que os sonará, ¿vale? Lo vimos el año pasado y lo vamos a volver ahora. Y el RIP. El RIP es el del router, ¿vale? Y el IP, pues ya sabéis cuál es. El que identifica a cada red y a cada elemento, a cada dispositivo dentro de la red. Esa información, esos paquetes, los enviamos a la capa de enlace de datos, ¿vale? Capa de enlace se suele llamar habitualmente, ¿vale? Este lo que hace es que monta unos bloques de información llamado tramas, que básicamente es el segmento original con la cabecera de red que se monta en la capa de red y ahora se le añade una nueva cabecera, la cabecera de trama y final de trama. De tal manera que ahora hemos montado ya el paquete que vamos a mandar por el nivel físico, lo hemos montado, la cabecera de trama indica la dirección MAC, ¿vale? Del equipo que lo envíe, del equipo que lo va a recibir. Aquí es donde va la dirección MAC. Seguido de la cabecera de red, que es donde va la IP del equipo que lo ha enviado y del equipo que lo va a recibir. Después va el segmento completo, es decir, la información en sí misma. Y por fin, un fin de trama, que es lo que indica, le hace al receptor indicarle que el paquete ha acabado, ¿vale? Esta capa además gestiona la detección de corrección de errores. ¿Cómo lo hace? Mediante cosas parecidas al bit de paridad, no solamente el bit de paridad, sino a otros, ¿vale? Como esa trama son 0 y 1, ¿vale? Pues ya aquí ya está montado eh, la trama completa, ya está montado el paquete completo que se va a enviar, pues ya son los 0 y 1 definitivos, pues aquí se puede comprobar si ese paquete viene correcto o no viene correcto, ¿vale? Y se ocupa del control de flujo entre los dos equipos, ¿vale? Ya, como ya está, digamos, preparada la información, es la primera capa no física que recibe la información, pues lo que hace ya aquí este es el momento oportuno de, de mantener el control de flujo de tal manera que no recibamos más información de la que podemos gestionar en el equipo. Si lo hiciéramos más arriba, en una capa superior, pues ya habríamos congestionado el equipo antes. Este es el momento, ¿vale? Este es el momento de decir, sí, hasta aquí puedo gestionar. Los protocolos que se utilizan son el ARP, que son los protocolos de para comprobar que la información es correcta, y los IE 802, que son los protocolos de conexión de red que conocéis vosotros, WIM, que hemos visto antes, WiMAX, Wi-Fi, ¿vale? El RJ45, todos esos protocolos están aquí, ¿vale? Este es un ejemplo de cómo se encapsulan los datos, lo he ido explicando, ¿vale? Los datos en general, perdona, los datos en general, que son estos, eh, en la capa de transporte se convierte en segmentos, se divide, ¿vale? En trozos, se convierte en segmentos. eh, Luego se le pone el encabezado de red, ¿vale? En la capa de red, ahí va la IP. Y por último, se crea la trama completa, que son encabezados de trama, que es donde va la MAC de emisión y de recepción, la de red, los datos y el fin de la trama.
Y por último la capa física, que es la que define las especificaciones físicas de las conexiones, ¿vale? El ancho de banda, en el caso de la Wi-Fi, o como los niveles de voltaje que tienen que llevar los cableados, eh, la frecuencia en el caso del láser, de, si lo diré, vaya, se me ha quedado, de la fibra óptica, perdón, me ha quedado en blanco. En fin, todos los elementos mecánicos, todo lo que tiene que ver con elementos físicos, ¿vale? Algunos protocolos como esos son el de Firewall, que no sé si sabéis lo que es, una conexión que se utiliza o se utilizaba mucho, cada vez menos, pero se utilizaba mucho en temas de vídeo, el USB, el DLS, RDSI, ADSL. Estos DLS, RDSI y ADSL son protocolos de conexión a Internet que había previo a la fibra óptica, ¿vale? En fin, son ya, digamos, elementos físicos. El USB ya sabéis que es un elemento físico, ¿vale? Son ya elementos físicos. Bueno, ya veremos después lo que es el protocolo TCP/IP, que obviamente podéis deducir que tiene que ver con el protocolo TCP de la capa de transporte y el protocolo IP de la capa de red. Pero resumiendo, aquí tenemos el, el modelo completo, capa de aplicación, la capa más alta, que son las aplicaciones de red, ¿vale? El protocolo HTTP, el protocolo HTTP, perdón, SMTP, POP3 y más, que son los de correo electrónico, los de FTP, en fin, las aplicaciones. Luego tenemos la capa de presentación, que traduce esa información de manera que cualquier equipo lo pueda entender y lo codifica y comprime si fuese necesario. La capa de sesión, que es la que establece la conexión entre los dos equipos. Ya la capa de sesión envía la información a la capa de transporte. Esta la segmenta, la coloca en trozos pequeños y es la que se encarga además después de, una vez que la recibe, la reorganiza. La capa de red que decide por dónde se envía, básicamente eso es lo que hace, la parte importante es decidir a través de qué camino, a través de qué ruta se envía dentro de la red. La capa de enlace, o sea, y esa información de por dónde se envía se añade al segmento de la capa de transporte. Aquí ya en el enlace se generan las tramas y se le añade la información del dispositivo exacto que envía la información y al dispositivo exacto al que tiene que ir a través de la MAC. En esta capa de enlace además se controla el flujo de datos para no sobre explotar, por decirlo así, la conexión. Aquí es donde funcionan el switch, ¿vale? Aquí en este nivel. En este nivel es donde funcionan los cortafuegos, aquí es donde funcionan los switches. Y la capa física, que lo que determina es los elementos ya físicos, los cables y la frecuencia, voltaje y compañía, ¿vale? Se envía la información a través del elemento físico al otro equipo y cuando se va subiendo, ¿vale? Pues los 0 y los 1 aquí se convierten en tramas, se comprueba que está la información correcta a través de la codificación de la comprobación y la detección y corrección de errores. Esa información, esa trama, se envía hacia arriba a la capa de red, ¿vale? Que comprueba que estén todos los paquetes, los clasifica, los sube a la capa de transporte, esta sube a la capa de sesión, la cual se lo manda a la capa de presentación, que hace la traducción inversa, decodifica la información y la traduce para que la aplicación la pueda entender y se envía a la aplicación para que el usuario la reciba. Básicamente esa es la idea. Espero haber sido capaz de enseñarlo. Ahora vamos a ver todos esos protocolos a los que hemos nombrado, los vamos a ver, ¿vale? Que no es poca cosa. Así es que espero que os haya servido. Venga,